¿Cómo te va en esos aspectos? ¿Dos, tres? Casi no me acuerdo, pero sí. Está fácil, no es muy difícil. Bueno, lo primero que tenemos que adentrarnos en el concepto del mol. Entonces vamos a comenzar con el concepto del mol. Químicamente, bueno, tú sabes que la tendencia de prácticamente de esta asignatura es medir, pero medimos la materia. Entonces, para poder medir la materia o para poder realizar cálculos más correspondientes o más aproximados a la realidad, se requiere pues de unidades, así como en física está el metro, el kilo, el centímetro, la temperatura. Bueno, en química también hay una unidad que representa la capacidad para medir la materia, ¿sí? Entonces, ya este es el concepto del mol. En química, el mol es prácticamente la unidad que se cree que permite, pues prácticamente cuantificar. Nosotros en química trabajamos mucho con reacciones químicas, ¿no? Combustión de la gasolina, oxidación de un metal, funcionamiento, por ejemplo, de una pantalla, es una reacción química, elaboración de medicamentos. En todos ellos, la materia cambia. Entonces, yo lo que necesito es prácticamente, pues, hacer que esa materia, pues, funcione o sea cuantificada. Por ejemplo, cuando tú combustionas la gasolina, obviamente tenías un líquido que es flamable y prácticamente ese líquido de repente desaparecía o parecería que desaparece, ¿no? Tú pones 600 pesos de gasolina, tu motor realiza un proceso de combustión y ya a los 3, 4 días ya no traes nada. ¿Qué le pasó? Cambió, se transformó, obtuvo un proceso químico que es la combustión. Pero entonces, ¿yo cómo sé a dónde se va? Pues lo podemos hacer a través de los procesos que son prácticamente los procesos químicos de pues prácticamente de la cuantificación. Para cuantificar, bienvenido José, para cuantificar nosotros requerimos hacer cálculos y para esto se requiere una unidad. Y gracias a esta reflexión de que las reacciones químicas se tienen que cuantificar para ver cómo cambia la materia, pues nace el concepto de mol. Desde 1885 hasta más o menos 1961, es decir, casi 100 años, tres científicos discutían pues drásticamente cuál era realmente la unidad que podría utilizarse para medir la materia, y este fue el mol. El concepto de mol primero fue acuñado por Hofmann, después fue modificado por Wilhelm, y finalmente la Unión de Física Pura y Aplicada, pues prácticamente definió, junto con la UPAC, que el mol, una unidad que nos permite medir la materia, es la cantidad de sustancia que permite saber el número de moléculas o átomos que hay en un pedacito de materia, así tal cual. Entonces, yo podría pesar 1 kilo, por ejemplo, de azúcar, y también podría pesar 1 kilo de sal. Al final es 1 kilo. ¿Quién tiene más moléculas? ¿La azúcar o la sal? A ver, chicos, ¿dónde hay más moléculas? ¿En 1 kilo de azúcar o en 1 kilo de sal? ¿Cómo me podrían decir eso? Es una reflexión bastante interesante. A ver, Por su peso atómico, ¿no? ajá. Y tú, exactamente, entonces tú podrías saber en dónde hay más moléculas con base al peso atómico. Es por eso que se tuvo que crear una unidad que nos permitiera medir moléculas, no kilos. Porque, por ejemplo, si yo pongo 1 kilo de azúcar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, y pongo 1 kilo de sal, cuando haga yo un cálculo para saber cuántas moléculas hay ahí, notaré la diferencia por el peso molecular, porque no es lo mismo que yo tenga 1 kilo de azúcar a 1 kilo de sal. ¿Por qué? Porque el azúcar está constituido, ya lo hemos visto en biología, por glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos, tiene 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Y la sal solo tiene cloruro de sodio. Al ser diferentes químicamente,
pues obviamente nos van a dar distintos números de moléculas. No puedes tener la misma cantidad de sustancia. Los átomos de cada materia son distintos. Por eso es que se tuvo que acuñar este concepto. Y así fue como pues surge el concepto de mol. ¿Sí? El mol prácticamente es la cantidad de materia de un sistema material, es decir, la cantidad de materia que hay en un pedacito de azúcar, que hay en un pedacito de... Imagínate que es un terrón de azúcar y un terrón de sal. ¿Cuánto hay ahí con base a las unidades fundamentales? Entonces, en masa, ¿cuánto hay de átomos? ¿Cuánto hay de moléculas? Y el patrón, pues prácticamente es el carbono 12. En el carbono 12 se sabe que hay 6.0 por 10 a la 23 moléculas. ¿Por qué se tomó el carbono? Porque es el más estable. Entonces tú ya sabes que en un mol de carbono siempre va a haber este número de moléculas. ¿Quién las contó? Nadie. Simple y sencillamente se hicieron cálculos matemáticos para entender cuánto es el número de moléculas que podría caber en un mol de carbono 12. Y al ser la estructura más estable, se tomó como base. Es como el kilo. ¿Cuántos gramos hay en un kilo? Pues 1000. Y se sabe esto pues porque es el patrón, ¿sí? Así es como prácticamente se establecen las unidades de medida, con base a un patrón. Siempre, siempre nosotros vamos a tratar de establecer estas cuestiones. Y bueno, haciendo hincapié en lo que decía Ana, pues para yo poder entender el concepto de mol, debo de saber qué es la UMA, qué es la unidad de masa atómica, cuánta masa tiene un elemento, tengo que saber cuánto pesa la masa de ese elemento, y a eso se le conoce como peso atómico, ¿sí? Y bueno, la masa siempre va a ser igual, la masa de un compuesto, masa molecular, siempre va a ser igual a su masa molar. Por ejemplo, un mol de agua pesa 18 UMAS, 18 unidades de masa atómica. En realidad, un mol pesa 18 unidades de masa atómica. ¿Sí? Eso es lo que nos trata de explicar. Y esta relación la vamos a tener que estar arrastrando porque prácticamente a lo largo de los cálculos que haremos entre esta semana y la otra, vamos a comprender pues que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los elementos químicos distintos. Tenemos nitrógeno, tenemos moléculas, que es un dióxido de azufre, y tenemos calcio. Cada uno pesa distinto. Un nitrógeno pesa 14, el dióxido de azufre pesa 64, el calcio pesa 40. Entonces, entre estos tres, prácticamente yo puedo observar que la masa molar de cada uno es igual pues a su peso molecular, pero ahora cada uno, su UMA representa 1 gramo en mol. Entonces, por ejemplo, si este pesa 14, pues es gramos mol. Si esta pesa 64, quiere decir que hay 64 en un mol. Y siempre el mol de cualquier sustancia va a tener este número de partículas. Entonces, así nosotros podemos comprender que el mol es la unidad básica para la materia, ¿sí? Entonces, pesa distinto, pero tiene el mismo número de partículas. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, 2 moles de esto se duplica. Por eso es que es importante aprender a contar y a entender la definición del mol. Masa, 1 kilo. Por ejemplo, el agua tiene 1 kilo. Si la pesas, 1000 gramos, pues prácticamente es igual a 1 litro. Pero al mismo tiempo, ese es igual a 55.6 moles y a 334.8 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? Eso es lo que nos hace entender pues el concepto de mol, hacia dónde nosotros nos podemos dirigir. Es la definición. Entonces, pues es importante considerar todas estas cosas. Muy bien, bueno, es la primera forma en la que yo... Profe, Dígame. perdón. ¿Uma qué era? O sea, bueno, ¿qué La significaba UMA es la Uma? unidad de masa atómica, Ok, ok. Sí, sí, ¿sí? sí. Es Gracias. como quien dice, si agarras la masa de los tamales, a mí siempre me gusta
poner este ejemplo, agarras una bola de masa de tamal, eso es una UMA, pero quieres saber cuánto pesa esa bola, entonces ese es su peso atómico, ¿sí? Sí, Perfecto. Continuando con esto, entonces tenemos que entender, perdón, tenemos que entender el concepto pues de este mol, pero ya aplicado. Para eso, número uno, tenemos que conocer las características de los elementos químicos de mi tabla periódica, porque los voy a utilizar. Tengo que saber dónde se encuentra su número atómico y dónde se encuentra su peso atómico, con base pues al símbolo, ¿no? Cada uno tendrá diferente peso. Entonces, el número atómico está en la parte superior y la masa atómica, que se mide en UMAS, está aquí. ¿Sí? Bien, entonces la masa atómica, por ejemplo, de este elemento químico que es el cobre, es de 63.55 UMAS. Esa es prácticamente su masa atómica. Su peso o masa molar, que a mí me gusta más llamarle peso para no confundirlos, es de 63.55 gramos por cada mol. O sea que un mol pesa exactamente su UMA. Entonces, este peso también equivale a un mol de átomos. Y así nosotros podemos establecer siempre relaciones entre cada uno de estos elementos químicos. ¿Sí? Entonces, por eso es que es muy importante comprender cuál es la función de cada uno de estos. Y hay una fórmula para calcular todo esto, ¿sale? Vamos analizando poco a poco. ¿Qué transformaciones puedo yo hacer con base a la información química de un elemento? Puedo hacer las siguientes transformaciones. Puedo transformar de moles a gramos, de gramos a moles, de moles a átomos, de átomos a moles, de gramos a átomos, de átomos a gramos y de moles a litros, pero solo cuando tengo un gas. Entonces, todos estos los tengo que empezar a trabajar para yo poder entender el concepto de mol. Y bueno, vamos a usar una pizarra para poder prácticamente ir definiendo lo que significa cada una de estas cosas. Vamos a realizar ejercicios. Bien, vamos a comenzar con lo primerito, que es la masa fórmula y la masa molar. Dejen nada más que cargue porque ahorita está esto un poco lento. Ahí está, me está cargando. Vamos, vamos, vamos. Listo. Bien. Lo primero que yo tengo que entender es la masa molar. Entonces, ¿qué significa masa molar y qué significa peso atómico? Es muy fácil de definir. Entonces, lo primero que tenemos que entender son estos dos conceptos y voy a partir de ellos. Vamos para acá arriba. Déjenme que esto se mueva un poquito. Entonces, estamos en el concepto mol. Bien, ya tengo ahí mi concepto mol. Y de estos dos es importante que yo sepa calcular primero lo que representa la masa molar. Entonces vamos con la primera. Miren, no quiere escribir. Ahí está. Masa molar. Que va a ser una. Para que no se nos pierda. Y la siguiente va a ser el peso molecular.
Esto es muy importante que aprendamos a definirlo. Entonces ya tenemos nuestros dos conceptos. ¿Y cuál es cuál? Para eso vamos a hacer ejercicios. Es más fácil que el concepto. Entonces el mol siempre va a estar ligado a estos dos. Y obviamente al número de Avogadro, pero eso ahorita lo ponemos. Para que me quede derechito. Entonces quedamos que este va para acá. Y el otro. Miren que se me revela el pizarrón. Este va para acá. Entonces ya tenemos nuestros dos conceptos, masa molar y peso molecular. Quitamos la regla y ahora sí, vamos a definirlo. Recuerden, en sus diapositivas les expliqué esto. ¿Sí? Vamos acá. Unidad de masa atómica, ¿sí? Que es prácticamente la masa molar. Es la que se encuentra en la tabla periódica. Entonces, si yo te digo, ¿cuál es la unidad de masa atómica o la masa molar, por ejemplo, del sodio? Tú tendrías que ir a tu tabla periódica. Yo aquí ya tengo una a la mano. Bueno, ahorita a la mano tuve que levantarme. Y buscaría cuál es la masa. Mi tabla periódica me dice que es 22.9 UMAS. ¿Sí? No, se me hace que lo estoy poniendo al revés. Regáñenme. Porque la masa molar es en moles. Y el peso molecular es en UMAS. Entonces es acá. Pesaría 22.98 UMAS. ¿Sí? Eso sería el peso molecular del sodio. Ahora, si yo te digo, ¿cuál es el peso molecular, por ejemplo, del magnesio? Y te vas a tu tabla periódica. Si tienen una tabla periódica ahí a la mano, perfecto. Si no, vayan buscando una en internet. 24.312 UMAS. ¿Y qué tal si yo te digo ahora peso molecular del cloruro de sodio? Tendría que sumar cuánto pesa el cloro, que ya sabemos que pesa 35.4, y el sodio, que es 22.9. Yo les recomiendo a mis alumnos trabajar con decimales, sobre todo con centésimas. Vamos a quitar este, que es ahí. Sobre todo porque en muchos libros o en internet, cuando haces ejercicios de práctica, te los da ya redondeados, entonces trabajas con eso. Entonces, el cloro pesa 35.45 y el sodio pesa 22.98 más 22.98. Eso me da 58.43. Entonces, la suma de sodio y cloro me da 58.43 UMAS. Esto es el peso molecular. Ahora, yo quiero saber qué es la masa molar. Pues la masa molar te representa lo mismo, pero esto está relacionado al concepto de mol. O sea, ¿cuánto pesaría un mol de sodio? Un mol de sodio pesaría 22.98 gramos, pero sobre mol, ¿sí? ¿Cuánto sería el peso en moles del magnesio? Cada mol de magnesio debe de pesar 24.31 gramos mol. ¿Cuánto debe pesar el cloruro de sodio? Pues el cloruro de sodio debe pesar 58.43 gramos mol. Entonces, tú siempre vas a tener una conversión o una proporción directa entre el peso molecular y el peso molar, ¿sí? Siempre, siempre, siempre.
Me pongo una flechita más bonita, que es una flechita de relación. Esto pues nos va a permitir siempre entender que esa relación puede ser reversible o puede convertirse de un lado a otro. Entonces siempre vas a tener que calcular el peso molecular de una sustancia, ya sea atómica o en este caso un compuesto, para poder introducir al concepto de mol. Y bueno, a manera de ejercicio, bueno, siempre vas a tener que calcular ese tipo de situaciones. ¿Sí? La masa molar, por ejemplo, de alguna sustancia. Y para eso, siempre tienes que partir de lo suma. Por ejemplo, déjenme dicto así algunos ejemplos y los vamos haciendo aquí para que me vayan siguiendo. Dejen abrir un Word para dictar, que es más rápido. Calcula la masa molar del fosfato de calcio. Ahí está. Para no escribirlo, prefiero dictarlo. Lo copiamos y lo ponemos como el problema número 1. Entonces, lo vamos a poner aquí en un cuadro de texto para ir adentrándonos en estos conceptos. Vamos por acá, cuadrito. Ahí está. Si se fijan, bueno, ya es un problema que tiene contexto relacionado a lo que estamos viendo. Aquí lo primero que tendría yo que saber es la fórmula prácticamente del fosfato de calcio, porque me están pidiendo la masa molar. Entonces, si yo quiero calcular la masa molar, pues tengo que sacar sus pesos atómicos. Para conocer sus pesos atómicos, tengo que conocer la fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a subir un poquito esto. Todos estos apuntes se los voy a ir pasando, por eso estoy tratando de que queden bonitos. ¿Cuál es la fórmula del fosfato de calcio? La fórmula del fosfato de calcio es la siguiente. Tienes un Ca. Yo no sé cómo las niñas pueden jugar con los plumones. No conozco a algún chavo, pero yo soy malísimo para juzgar con los plumones. Ya cuando acuerdo me confundo y quiero escribir todo igual. Ca3, PO4, 2. Esta es tu fórmula molecular. Entonces, si te están pidiendo que calcules la masa o que digas cuál es la masa molar del fosfato de calcio, tienes que sacar los pesos atómicos individuales de cada uno de estos elementos para que pueda salirte el cálculo. Entonces, lo primero que tienes que sacar es, vamos a ponerlo uno por uno, el peso molecular del calcio. ¿Cuánto pesa el calcio? El calcio pesa... ya se me perdió. 40.08. Vamos a trabajar con 40.08. Y dice la fórmula que tiene 3. Entonces, esto lo vas a tener que multiplicar por 3. Ahí está. Y luego tienes que calcular la masa del fósforo. Cuando tienes un numerito aquí, lo multiplicas por el de adentro. Dime, Ana. Profe, no importa si le pongo 40.07. Es que sale No, 40.078. no importa. Ah, ok, A lo ok. mejor al momento de calcularlo, pues sí varía un poquito, pero recuerden que cada tabla periódica es diferente. Solamente hay que usar décimas y centésimas. Ok. Bien, fósforo, ponemos aquí la P y les digo, siempre que esté un subíndice afuera, multiplica a la molécula solamente a la que está en paréntesis. Nada de multiplicar al calcio, solo lo que está en paréntesis. Entonces, ¿cuál es el peso del fósforo? El peso del fósforo es 30.97. 30.97 por 2 fósforos que están ahí, ¿sí? Y luego, tengo 8 oxígenos, pongo aquí el oxígeno
Y yo recuerdo que mi oxígeno pesa 15.99. 2 por 4, 8 por 8. Todos estos, chicos, siempre le tienen que poner UMA, ¿sí? Porque cuando les pidan masa molar, tienes que partir de los UMA antes de que des el resultado, ¿sí? Porque luego en muchos exámenes por eso se los ponen mal, porque no ponen las unidades. Entonces, vamos a hacer esa operación. 40.08 por 3, ¿cuánto te da? Te debe de dar 120.4. 120.4. Y aquí ya le vas a poner que son UMAS, unidad de masa atómica. Y luego el 30.97 por 2, obviamente te va a dar 61.94. 61.94 UMAS. Y el que sigue, 15.99 por 8, pues me va a dar un montón, 127.92. Trato de que queden todos en las mismas, 100.7.92. Y entonces ahora sí, sumo esto, recuerden que seguimos en UMAS. Entonces 4, 5, 6, ahí está, 6, 9 y 9, 18, 19, 20, 22. Se llevan 2 y 3, 10. Me faltó el punto, se lleva 1, 3 y 6, 9, 11 y se lleva 1, 310.26. La voy a hacer con la calculadora porque como yo soy millennial, no confío en mis operaciones. Según yo sí está bien. Ya hace mucho que no sumaba así. El otro día había una técnica en matemáticas de los japoneses, no me acuerdo cómo le hacían. Sí, sí está bien. Y siguen siendo UMA. ¿Ok? UMA, unidad de masa atómica. Bien, entonces aquí tú puedes poner una expresión de la masa atómica es igual a la masa molar. Y entonces ahora sí ya puedes decir que eso de la masa atómica, que son 310.26 UMAS, serán igual con 310.26 gramos sobre mol. Y entonces esta es tu respuesta. La masa molar de este compuesto, que es fosfato de calcio, en realidad es 310.26 gramos mol. Y así es como cada vez que se te presente un problema, lo tendrás que resolver. Obviamente aquí está, ¿cómo se podría decir? Pues está hecho con las reglas más polite. Nos vamos desde cálculo individual de moléculas, pero posteriormente lo vamos a trabajar ya de manera directa. Ni siquiera le vamos a poner UMA. Solo ahorita queremos demostrar cómo se hace el procedimiento, ¿ok? Y ese es el procedimiento que nosotros tenemos que seguir. Bien. Entonces, déjenme ver que no nos vayamos chuecos. Bien. Seguimos aquí sobre esta misma línea con los siguientes ejercicios. Entonces ya sabes cómo calcular el peso, la masa molar, que es la que tú vas a necesitar para muchos de tus cálculos, ¿sí? Entonces, pues prácticamente las masas molares son sumamente importantes para entender el concepto de mol, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más tenemos que saber para entender esto? Bueno, pues prácticamente cómo funciona esto desde el punto de vista del número de Avogadro. Porque tú ya tienes aquí los gramos mol, ¿sí? Entonces, un mol de sustancia, de lo que tú tengas en mente, de lo que sea, un mol
de sustancia siempre va a ser igual a la suma de sus pesos moleculares. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera un mol de agua, tendría que sumar, si yo tuviera un mol de agua, tendría que sumar los pesos moleculares y automáticamente, ya sin hacerlo de UMA, sabría que esto es igual a 18 gramos sobre mol. ¿Por qué 18? Porque el agua, el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno 1, 16, 17, 18. Si yo quisiera saber cuánto es un mol de cloruro de sodio, solo hago la suma. Pero siempre un mol de sustancia va a ser igual a la suma de sus pesos atómicos. Eso me lo tengo que llevar para ir conociendo, pues prácticamente estos conceptos. Sí, tendríamos que aprender a usar, pues la masa molar para determinar el número de partículas. Entonces, ya tengo súper claro qué es la masa molar. Ahora, vamos al siguiente paso, que es usar la masa molar, que ya sé calcular, para determinar, ya lo voy a mover, número de partículas de un compuesto. Ponte listo, José, que esto viene mucho en el examen de biociencias. Por ahí ya me dijo un pajarito, uno de mis contactos. Ahí está. Ya están por platicarme mis contactos también que viene el de medicina. Ok. No, que vienen sistemas, ya me dijeron. Por ahí. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Lo bueno es que llevamos bastantes sistemas. Ahí está. Y también en estoma no llevan tanta química, pero los de medicina también llevan problemas de mol. Por ahí también me dijeron. ¿Qué más me dijeron? Dijeron que venía mucha química y Sí, anatomía. viene mucha química y anatomía. De hecho, la anatomía, yo fui de los primeros que empezó aquí en San Luis a meterla. Ya después otras escuelas también lo están metiendo, pero casi muy poquitos, porque muchos le tienen miedo a la anatomía. Y está bien bonita. A mí sí me gusta. A mí me encanta. De hecho, pedí un libro de anatomía para colorear, para... Ah, el que tengo ahí en la plataforma, ahí se los puse. Está bien El, cool. ajá, y aprendes mucho. Muy bien. Entonces, ahora vamos a usar la masa molar para determinar el número de partículas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto funciona con base, obviamente, a el principio de Avogadro. Ya sabemos que un mol de sustancia es igual a la suma de sus pesos moleculares. Ahora vamos a aprender una nueva regla, que es que un mol de sustancia, déjenlo alineo porque quiero que quede bonito. Un mol de sustancia es igual a 6.022 por 10 a la 23. 6.02 por 10 a la 23. Pueden ser átomos, bueno, en este caso van a ser moléculas. Pueden ser moléculas o pueden ser átomos. Es una constante, ya esta constante se le conoce como número, así lo voy a poner, de Avogadro. Avogadra, iba a poner. Bueno, hay que ser inclusivos. Avogadro. Este número siempre va a ser constante, por eso, bueno, si ya sabemos que un mol de sustancia es igual a los pesos moleculares, pues prácticamente, ahora que ya sé que un mol de sustancia es igual al número de Avogadro, me puedo ir para atrás. Si tengo el número de moléculas, puedo calcular el mol de sustancia. Y si tengo el mol de sustancia, puedo calcular el peso molecular.
Esa es la relación que estamos tratando de establecer, ¿sí? Entonces, pues prácticamente estas pequeñas relaciones nos empiezan a tener sentido. Fíjense, vamos a hacerlo escrito para que vayamos teniendo sentido con esto. Si yo tengo el número de moléculas, que me lo representa el número de Avogadro, estas moléculas las puedo transformar a moles, porque hay una relación. Un mol siempre va a ser igual a esto. Y si yo conozco el mol de sustancia de un compuesto, solo con sus pesos moleculares, pues puedo sacar el peso molecular, ¿no? O la masa molar. Y así puedo ir entendiendo un poquito más. Ahora sí, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo que vamos a poner va a ser de una molécula de agua, que es una de las más sencillas. Entonces déjenle dicto aquí y ahorita se los paso allá. El problema dice así. Calcula el número de moléculas de agua en una gota que tiene una masa de 0.1 gramos. Ok, ahí está. No, no escribas eso. Lleva a escribir ok, ya está. Ok. Mi muletilla es ok. ¿Y cuál otra? Perfecto, pero no me las puedo quitar. El ya se me fue cuando exponía. Siempre Así decía, pasa, profe. sí, también ok, siempre eran mis muletillas. Y ya trato de corregirlas. Sobre todo cuando hago ahora videos, trato de quitarlos. Por cierto, ya mero les voy a compartir. Ya llevo como 5 videos en una plataforma. Se los voy a poner ahí en anatomía. De este tengo uno, pero todavía no lo cargo. Entonces, ahí va esto. Ahí está. Calcula el número de moléculas de agua en una gota que tiene una masa de es que salió toda, de 0.1 gramos. O sea, hay que calcular el número de moléculas. ¿Qué les gustan más, las reglas de 3 o el análisis dimensional? ¿Sí lo conocen? ¿Las reglas de tres o qué, profe? O el análisis dimensional. Se me hace que el análisis dimensional no lo conocen. Es que hay una forma que a mí en lo particular se me hace más sencilla. Es como una cadena de procesos sin que hagas reglas de 3. Se los voy a enseñar así, ojalá y les sirva porque es más rápido que hacer una regla de 3. ¿Sí? A mí en lo particular me gusta más. ¿Cómo le hacemos? Bueno, que no sé si vaya a funcionar. Bueno, lo intentamos. Nosotros sabemos que tenemos 0.1 gramos de agua. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es cuánto tiene un mol de agua, ¿sí? Entonces, lo primero que haces análisis dimensional es establecer como si fuera una regla de 3. Y dices, esto que le voy a poner en verde es lo que quiero transformar. ¿A qué lo quiero transformar? A número de moléculas. A eso lo quiero transformar. ¿Sí? Déjenlo subrayo bien para que. Ahí está. Esto lo quiero transformar a eso. ¿Cómo le hago? Lo primero, pues establecer una regla de 3. Sí se los voy a explicar con regla de 3 y luego lo acomodamos. La regla de 3 me dice que un mol, esto lo voy a borrar, por eso lo estoy poniendo con verde, que un mol de dicha sustancia, que en este caso va a ser agua, es igual a la suma de sus pesos moleculares. Entonces, un mol de agua siempre va a ser igual a 18 gramos sobre mol. Siempre. Entonces, si yo quisiera saber cuántos moles tengo yo de agua en este 0.1 gramo, lo único que tengo que hacer es 0.1 gramo a cuántos moles es igual. Y entonces yo ahí divido, multiplico 0.1, ¿sí? Por 1 entre 18. Y te va a decir, pues que prácticamente tienes
5.5 por 10 a la menos 3 moles. Ese sería tu resultado. 10 a la menos 3 mol. ¿Vale? Así es como tradicionalmente se los enseñan en la prepa, pero hay una forma más sencilla. Esta regla de 3 la metes en una ecuación única. Entonces, ya sabes que un mol pesa 18. José, ¿no te has perdido? Ese 18 es del peso molecular. O sea, siempre tenemos que calcular el peso molecular para saber el número de moles. Espero que no te hayas perdido. Bueno, estoy asumiendo que ya saben algo de química, por eso me estoy brincando algunos pasos. Si ven que no, me dicen. Bueno, pues lo mismo que hice ahí como la regla de 3, ahora yo la pongo de otra forma. Digo, este punto 1 gramo lo quiero transformar. ¿Cómo le hago? Ah, pues establezco que un mol abajo de agua pesa 18 gramos. Si tú haces esa operación, te va a salir lo mismo. Punto 1 por 18, o lo hice al revés. Ah, sí, lo hice al revés. Este es abajo. Se llama análisis dimensional, chicos, porque siempre tienes que poner la unidad contraria que se pueda eliminar. Un mol de agua pesa 18 gramos. La unidad, esta está arriba y esta está abajo, ¿sí? Entonces, se llama análisis dimensional porque te permite eliminar las unidades. Gramo con gramo se elimina. Y solo se puede eliminar cuando una está arriba y otra abajo. Por eso es que nosotros podemos establecer cuál va arriba y cuál va abajo. Ahora, si lo haces, punto 1 por 1 entre 18, te da 5.5 por 10 a la menos 3, que era lo mismo que la regla de 3. ¿Sí o no? Voy a ir poniendo la regla de 3 acá abajo para irla arrastrando. ¿Sí? La primera regla de 3 que hicimos fue esta. Un mol. Le voy a poner aquí proceso 2. Y acá le voy a poner proceso 1. Proceso 1, para que vayan. Bueno, el primer proceso dijimos que un mol de agua pesa 18 y demás, ¿no? Le voy a poner aquí un mol de agua es igual a 18 gramos mol. Entonces, si yo tengo 0.1 gramos, ¿a cuánto es igual? Y ya lo calculamos esto y nos dio que era igual a, voy a poner aquí su X enfrente, esto era igual a 5.5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces vamos a poner proceso azul y proceso... déjenme ver si tengo otro color. Proceso naranja. Les digo que yo no puedo ser el morro de los plumones. Bien, esa es la primera parte. Aquí nada más tengo pues prácticamente el número de moles. Eliminamos las unidades, gramo con gramo se va, y acá tengo pues prácticamente ya los moles. Entonces esto quedó en moles. Segundo paso. El segundo paso, ahorita me regreso, sería que estos números de moles los transformáramos a moléculas. Nosotros ya establecimos hace rato una relación que dice que un mol de cualquier sustancia es igual a la constante de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. ¿Qué pueden ser? Átomos o moléculas. En este caso me piden moléculas, entonces digo moléculas. Entonces, si yo ya sé que tengo 5.5 por 10 a la menos 3 mol, ¿cuántas moléculas le caben? Y haces una regla de 3 y estableces tu resultado. ¿Sí? Mol con mol se elimina. Entonces me quedaría
1 por 6.22, aquí está. 5.5 por 6.022, exponente a la menos 3. Eso me da, esperemos que si nos salga, 0.033 moléculas. ¿Sí? Eso es lo que nos da. Vamos a ver si es cierto. Por aquí tenía el resultado. Hicimos mal. Un mol de agua es igual a 6.022. ¿Sí les dio eso o no? Porque luego mi calculadora se me revela. Un mol de moléculas de agua tiene 6. Es que era diferente, a ver. Déjenlo hago. 5.5 exponente a la menos... Ah, no, a la 3. Ah, es que este es, sí es a la menos 3. Sí, sí es, a ver. Espérenme. Punto 1 por 1 entre 18. Sí. Y luego S se multiplica por el número de abogado 6.022. Exponente a la 23. Es que yo lo multipliqué por menos. Y es a la 23. Por eso no me dio. Déjenlo, corrijo ahí. No, o sea, el procedimiento está bien. Lo único que hice mal fue el cálculo con la calculadora. Todo eso está bien. Solo que aquí es X es igual a 3.34 por 10 a la 21. ¿Sí les dio eso en su calculadora? Ahora sí. Ahora sí está bien. Ok. Acá, en el proceso 1, tendrías que poner otra X y dices, quiero transformar gramos de agua a moléculas. Entonces, un mol tiene 18 gramos. Y ahora tú vas a decir, acuérdense que lo que tengo que eliminar siempre que tiene que estar abajo. Un mol de agua es igual a 6.022 por 10 a la 23. Y eso, si tú lo haces directo, pues te va a dar el resultado sin necesidad de hacer reglas de 3. Lo voy a hacer 0.1 por 1 entre 18 por 6.022 exponente a la 23. Ahí está, me da lo mismo. Háganlo ustedes en su calculadora y les debe de dar el mismo resultado. Que sería igual a 3.34 por 10 a la 21. Entonces, el resultado de arriba y el resultado de abajo es el mismo y no tienes que hacer tanta faramalla. El proceso 2, la característica que tiene es que te va explicando paso por paso. Pero una vez que ya dominas el paso por paso y que entiendes qué es lo que tienes que hacer, pues te quitas de muchos problemas, porque lo que tienes que hacer, en este caso, si lo analizas, dejen bajo un poquito, es pasar de gramos a moles y de moles a moléculas. Ese fue lo que hicimos. Entonces, aquí lo haces directo. 0.1 gramo lo pasas a moles y luego lo pasas a moléculas. Si lo analizas fríamente, pues este es el primer paso en el que transformas a moles. Y este es en donde transformas a moléculas. Si te fijas, esto es un proceso secuencial. Y al final vas a tener, pues, un producto. Sí, que ahí eran moléculas, ¿no? Se llama análisis dimensional porque las unidades se van cancelando. Gramos arriba, gramos abajo, moles arriba, moles abajo. ¿Qué es lo que me queda? Pues nada más la unidad de estas, que eran moléculas, ¿no? Molec, para que no se vaya a perder. ¿Se fijan? ¿Cuál les gusta más, el de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba es más fácil. José, ¿lo manejas bien el de arriba para seguir con este sistema? ¿Sirve que lo vas practicando? O sea, literalmente, chicos, o sea, este es más fácil. Y les digo que es más fácil porque en un examen de admisión
yo 1000 veces recomendaría que sepas trabajar con este. Porque imagínate que este problema te aparece en el examen de admisión. De aquí a que haces este proceso, perdiste muchísimo tiempo en hacer el proceso de abajo. En el de arriba solo acomodas unidades y papas, te da el resultado de forma directa. Eso es la ventaja del análisis dimensional, que generalmente se los enseñan hasta que están en la universidad. Siempre el otro lo enseñan en prepa. Pero acuérdense que este es un examen de habilidad. Entonces, por eso yo quería que ustedes aprendieran el de arriba. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Déjenme ver por ahí cuál me encuentro. Si no me lo invento, soy buenísimo para inventar. Déjenme ver, hay un simulador de la UNAM que está muy padre. Déjenme ver si lo encuentro. Simulador UNAM y se los paso. Simulador UNAM de MOL. Ajá. Miren, aquí va a estar muy fácil. De aquí vamos a sacar ejercicios para practicar con puro análisis dimensional. Tu, 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 tu. Se los voy a pasar por ahí. Bueno, ahorita. También se los voy a poner en Classroom. El Classroom de química estoy por arreglarlo porque está bien desactualizado, pero ya casi está por... Ya tengo el material, nada más es subirlo. Entonces le damos clic aquí en iniciar. Y bueno, les aparece primero un video que es el MOL y luego les aparece conversiones. Estas son las conversiones que podemos hacer y estamos trabajando. Y aquí viene una práctica. Entonces, pues aquí, con esto podemos empezar acá a practicar. Vamos a hacer este ejercicio para que sea más visual. Dice, vierte la cantidad necesaria de carbono en el vaso de precipitados que está sobre la báscula para obtener 0.5 moles. O sea, yo le tengo que poner aquí una cantidad de polvito, chin, ya la regué. Bueno, ahorita le puedo quitar. Miren, luego si quieren jugar con él lo pueden hacer aquí y lo puedes devolver. Miren, ahí ya lo estoy devolviendo y ya quedó vacío. Entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuánto carbono necesitamos pesar en gramos para obtener 0.5 moles de esta sustancia? Voy a tomar el screenshot y me lo voy a llevar a nuestro problema y ahorita regresamos a llenarlo. ¿Sí? Para que quede bien padre. Herramienta de recorte. Aquí están. Vámonos para acá. Y listo. Me voy a llevar este ejercicio para allá. Y ahorita regresamos. Vamos a la pizarra. Entonces, por aquí vamos en moléculas. Perfecto, va quedando todo ordenadito. Para que cuando lo descarguemos, pues no se nos vaya a mover. Perfecto. Entonces, vámonos hacia abajo. Y vamos a poner aquí el ejercicio. Vamos a fijarlo para que no se mueva. Y bien, vamos a darle un zoom para que me deje escribir cómodamente. Ahí está. Entonces, vamos a hacer esto. Calculemos. ¿Qué es lo que tenemos? Primero tenemos que sacar, pues, los datos, ¿no? Entonces, datos. Datos. Tengo en datos 0.5 moles. ¿Y cuál es el problema o la incógnita? El problema es que eso lo tengo que transformar a gramos. Entonces aquí le pongo que eso lo tengo que transformar a gramos. Esa es la incógnita. O el problema, ¿cómo lo transformó en gramos? Bueno,
Pues hacemos un análisis dimensional. ¿Cuál es la sustancia problema? Hay que ponerlo también. La sustancia problema es carbono. Lo voy a poner todo. Carbono. O lo puedes poner con su símbolo. Y obviamente, ya de cajón, yo tengo que saber cuál es el peso molecular de ese. El peso molecular de ese es 12.01. Entonces, de una vez aquí le pongo que pesa 12.01, ya sea gramos mol, porque estoy trabajando con puros moles. Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo los datos, ya tengo el problema. Eso lo tengo que transformar a gramos. ¿Qué es lo que hago? Análisis dimensional. Acomodo mis unidades. 0.5 moles. Y hasta le pongo de qué son. De carbono. Esto lo quiero transformar a gramos. Entonces los moles tienen que quedarse abajo. Un mol de carbono, ¿cuánto pesa? Ah, pues pesa 12.01 gramos sobre mol. ¿Sí? Ahí está. Entonces le vamos a poner este gramos. ¿Sí? Gramos. ¿Por qué no le pongo gramos mol? Porque ya estoy asimilando que un mol es igual a 12.01 gramos. ¿Sí? Es gramos sobre mol. Ya está ahí, implícito. Bien. Entonces, este mol se va con este mol. Y solamente tendría que multiplicar 0.5 por 12 para obtener el resultado. 0.5 por 12 me dice que son 6 gramos. Y estoy haciendo análisis dimensional. Vamos a nuestro simulador y vamos a ver si es cierto. Capaz que yo estoy echando mentiras. Ahí está. Muy bien, dice. Acertaste. Y de hecho ahí pone análisis dimensional. Sí, prácticamente nos está diciendo que es correcto. Imagínate que en este mismo te dicen, ok, ahora yo no quiero los gramos, quiero las moléculas. ¿Cuántas moléculas hay en 6 gramos? Lo único que tienes que hacer, si te dijeran, tienes 0.5 mol de carbono, ¿cuántas moléculas hay? Pues nada más le sigues con lo mismo. Un mol de carbono es igual a 12.001 gramos por ¿cuántas moléculas? Ya me quedó ahí prácticamente en gramos. Entonces, ahí solamente hay que buscar cuál es la transformación. Aquí no tendría que hacer esto. Aquí tendría que multiplicar por 6.022 por 10 a la 23. Ya podría ser directo. ¿Sí? Y tendría mi número de moléculas. En caso de que te las pidieran, aquí no te las están pidiendo. Bien, vamos a hacer uno que esté más complejo y que podamos usar toda la fórmula. ¿Sí? Vamos a calcular. Déjenle dicto a esta cosa. ¿Dónde está mi Word? Se me revela. Calcula el número de moléculas que existen en 4 gramos de glucosa. Vamos a hacer los más difíciles. Me dio risa porque ya escribió que vamos a hacer los más difíciles. Bien. Déjenlo hago chiquito para ver que no me vaya a salir de el contexto que estamos manejando. Ahí está. Entonces, ahora yo tengo que calcular cuántos moléculas hay en 4 gramos de glucosa. Es igual al primero que les enseñé, pero ahora sí vamos a hacer puro análisis dimensional. Primero, ¿qué necesito? Necesito saber los datos.
Datos, 4 gramos. ¿Cuál es el problema o la incógnita? El problema es, le voy a poner una flecha que significa transformar a número de moléculas. ¿Sí? ¿Cuáles son las características o en este caso la sustancia? La sustancia es glucosa. ¿Cuál es la fórmula? C6H12O6. ¿Cuál es el peso? Yo ya me lo sé de memoria. 180.01. Y al que no me crea, que lo calcule. Sí, sí, eso pesa. Si no, googleenlo. Yo sé que ustedes son más de googlear que de hacer. A ver, según yo sí. Peso de la glucosa. 180.115. Chale, casi le atino. Vamos a ponerlo bien para que no salga. Si fueran millones de dólares, y esto es gramos mol. Entonces, aquí tengo que usar mi análisis dimensional para no tardarme. 4 gramos C6H12O6 por los gramos, si los quiero eliminar, tienen que estar abajo, porque un mol de glucosa pesa 180.15 gramos, porque un mol, ¿para qué me sirven los rengloncitos? Ya me estoy yendo chueco. Porque un mol de glucosa tiene 6.022 por 10 a la 23. No le pongan negativo, por eso no te salen. Moléculas. ¿Esto a cuánto es igual? Análisis dimensional, gramos con gramos se van, moles con moles se van. Ya solo hago la multiplicación. 4 por 1 entre 180.15 por 6.022 exponente a la 23 y eso te da tu número de moléculas. En 4 gramos hay 1.337 por 10 a la 22 moléculas de azúcar o glucosa. C6H12O6. ¿Se fijan que este es más fácil de hacer? Ahí está. Prácticamente este es más fácil de elaborar. No tuvimos que hacer ninguna regla de 3 y esto te va a dar mucha agilidad, sobre todo en los procesos de admisión. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Bien. Vamos a darnos un pequeño break de... Son 5:17. Unos 7 minutos. Regresamos a las 5:24. 7. Sí, a las 5:24 regresamos. Vayan a tomar agua, vayan al baño para hacer más problemas de este tipo y ir avanzando. ¿Vale? Ahorita los veo.
Bien, chicos, ya estamos de regreso para continuar con más problemas de este tipo. Entonces, bueno, tal como decía en la introducción de nuestra diapositiva, de nuestro curso, el objetivo es empezar a dominar estos factores de conversión. Ya pudimos hacerlo inclusive con números, con análisis dimensionales, entonces podemos partir siempre en este sentido. Ok, entonces vamos a hacer ahora uno al revés. Ya hicimos uno que prácticamente es de gramos a número de moléculas. Ahora vamos a hacer uno de número de moléculas a llegar a pues, gramos de una sustancia. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a utilizar el mismo ejemplo de la glucosa. El mismo ejemplo de la glucosa. Déjenme nada más lo copio, pero ahora lo voy a corregir un poquito. Y lo voy a insertar acá abajo. Quiero seguir igual el orden para poderles pasar esta pizarra posteriormente. Solo que ahora vamos a moverla hacia acá y la vamos a extender hacia acá. Bien, calcular el número de gramos, ahora lo vamos a transformar. Existen en 7.8. Le voy a poner exponente que simboliza la... No, lo voy a poner completo. Por 10 a la 28. Aquí no se deja. Ahorita se lo pongo con el lápiz. 7.8 por 10 moléculas de sodio, de cloruro de sodio. Ok, bien, entonces ahora lo que vamos a tratar de calcular va a ser cuántos gramos existen en 7.8 por 10 a la, déjenles pongo por ahí, a la 38, a la 35, para que se alcance a ver. A la 35 moléculas de sodio, cloruro de sodio. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es una conversión, pero ahora en lugar de ir de gramos a moléculas, vamos al revés. Entonces, pues prácticamente igual, manejamos la misma situación. ¿Cuáles son los datos? Los datos es que tengo 7.8 por 10 a la 35 moléculas. ¿Sí? Luego de los datos tenemos que poner el problema. Y lo estamos diciendo que una flecha significa transformar a prácticamente gramos. Y bueno, la sustancia va a ser cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio ya habíamos sacado el peso, pero se me olvidó. Cloro, dijimos que pesaba 35,452. Ah, está arriba. Bueno, ya. 35.45 y el sodio pesaba 22.7. Sodio. 22.98. 22.98 más 35.45. Eso nos daba 58.43. Entonces, este pesa 58.43
43 gramos sobre mol. Ay, se me borra. Ahí está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues agarro el sistema de transformación, 7.8 por 10 a la 35. ¿Qué son? Moléculas. ¿Qué le quiero hacer? Transformar. ¿A qué lo quieres transformar? A gramos. Pero lo primero que tengo que hacer es transformar estas moléculas a moles. Entonces, un mol de cloruro de sodio siempre va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué más necesito? Que esos moles se transformen en gramos. Entonces, un mol de sodio, ¿a cuántos gramos es igual? 58.43 gramos, porque el mol ya está considerado. Y entonces nomás hago mi multiplicación, 7.8 exponente a la 35 por 1 entre 6.022 exponente a la 23. Eso me da un resultado que es 1.29 por 10 a la 12 y luego por 58.43. Eso me da un total de 7.56 por 10 a la 13 gramos. Entonces, moléculas con moléculas se van, este mol con este se va, y me quedan solamente gramos. Y así calculo de forma directa pues la cantidad de gramos que hay en una sustancia. ¿Ok? Muy bien. Ay, gracias, Ana, no había visto que pusiste ahí el peso molecular del sodio. Entonces, ¿se fijan? Está súper rápido, porque de lo contrario, primero tendrías que poner este en una regla de 3. Si un mol tiene 6.022, estas moléculas, ¿a cuánto es igual? 7 por 1 entre el número de Avogadro. Y luego ya que tienes el mol, un mol es igual a tanto de peso. ¿Esto a cuánto es igual? Y aquí no, aquí es todo directo. Entonces, pues prácticamente tus problemas te van a salir de forma inmediata, sin ningún problema, ¿sí? O sea, literalmente no vas a batallar nada, nadita, ¿ok? Bien, entonces ya revisamos moles a gramos, gramos a moles, moles a átomos, no hemos revisado esto. Ok. Por ejemplo, voy a crear uno. Voy a partir de estos que ya tenemos previamente capturados. No. Copiar. Y lo pongo por acá en otro. Vamos a calcular el número de átomos. Existen en 20 gramos de calcio. Ok, vamos a calcular ahora el número de átomos que existen en 10 gramos de calcio. Digo, en 20 gramos de calcio. Prácticamente, chicos, es lo mismo que hicimos
en los anteriores, como en el primero de agua. Vamos a sacar igual nuestros datos. Siempre partimos de los datos. Los datos, pues prácticamente son que tenemos 20 gramos de calcio. 20 gramos. El problema es pasarlo o transformarlo a número de átomos. La sustancia va a ser el calcio, ya lo voy a poner con símbolo químico, y el calcio pues prácticamente pesa 40.08. 40.08 gramos. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es mi regla de tres, mi análisis dimensional. Mi análisis dimensional me dicta que 20 gramos, ¿sí?, de calcio lo tengo que transformar a moles. Entonces, un mol de calcio es igual a 40.08 gramos. Gramos con gramos se van. Ahora eso ya me quedan moles y esos moles los tengo que transformar a átomos. Un mol de calcio es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Nada más hago mi regla de 3, ¿sí?, que sería 20 por 1 entre 40 por 6.022 exponente a la 23. Y eso te da 3.011 por 10 a la 23. ¿Sí les dio igual? Chéquenlo porque luego a veces mi cálculo hace cosas raras. Ajá. Por 6.022 exponente a la 23. ¿Sí está bien? Perfecto. ¿Se fijan? Ya vamos dominando esto de átomos a gramos, de gramos a átomos. Solamente es tener muy claro hacia dónde va la transformación, sin usar la regla de 3. Ese es prácticamente el objetivo. Vamos a hacer uno de dificultad un poco más avanzada. A ver si le sale. Los voy a dejar que piensen un rato. Órale, miren todos los apuntes que llevamos. ¡Wow! Muy bien. Ahora sí, vamos a poner, igual voy a usar esta de base. Copiar. Esta va a estar un poco más dificilita, pero van a aprender mucho de esta. Déjenle doy el zoom porque se me está revelando. Ok. Texto. Igual van a calcular el número de átomos de algo. Calcula el número de átomos. A ver si le sale. De hidrógeno existen en 20 gramos de glucosa. Ah, ¿verdad? Este ya está un poco más difícil. Se los estoy poniendo para que piensen un poquito. Recuerden, los datos esos se los voy a dar. Los datos son, pues prácticamente 20 gramos de glucosa, que es C6H12O6. Bueno, se las pongo igual en el mismo. El problema es transformar a átomos de hidrógeno específicamente. Y la sustancia es glucosa, C6H12O6. ¿Vale? Ahora sí,
calcúlenme cuántos átomos de hidrógeno existen en esos 20 gramos. A ver si es cierto. ¿Cuánto damos para este? Son 5:42. 10 minutos, porque tiene un poquito más de dificultad. Si lo terminan antes, me dicen, obviamente. Sí, 10 minutos, 5:42. A las 5:42 se los resuelvo. Pero traten de echarle coco, a ver si lo pueden hacer. Pueden consultar en internet. O sea, este ejercicio es para que ustedes investiguen, obviamente. Sí lleva cálculos, pero tiene un truco ahí, que tiene que ver con que son 12 átomos. Esa es la pista. Como tiene 12 átomos, este, aquí tiene H12, entonces por ahí debe de haber algo interesante. ¿Ok? Entonces, adelante.
¿Cómo van? ¿Sí le salió o no le salió? Chan, 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 chan. Está complicada, ¿verdad? Más o menos. Bien, no alcanzo a explicárselos ahorita. Los voy a dejar con la incógnita. Dice José, me dio uno. Es que miren, les voy a proyectar rápidamente. No la vamos a resolver. La vamos a resolver regresando, que es el próximo martes. Ahí está la pizarra, también ya se las compartí. Lo que pasa es que aquí te está pidiendo que calcules el número de átomos de hidrógeno que existen en 20 gramos. Entonces todo el procedimiento es lo mismo. Transformas estos gramos a moles, pero ya cuando llegas aquí y que ya tienes tu número de moles, tienes que definir que en una molécula de glucosa hay 12 átomos de hidrógeno. Entonces, por aquí más o menos está la trampa. Pero ahorita no se los voy a explicar porque lo quiero hacer también con regla de 3 para que lo entiendan. Entonces, para la siguiente clase lo terminamos. Va a quedar pendiente. Le voy a poner ahí un moñito. Y la siguiente clase hacemos y otro tipo de ejercicios que consideran cuando tienes moléculas con varios números de átomos, ¿sí? Para que les vaya saliendo. Si quieren, vayan investigándolo y si no, de todos la siguiente clase se los explico, ¿ok? Muy bien, chicos, pues descansen. Nos vemos el viernes en anatomía y mañana por ahí los esperamos en física, ¿sale? Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Bye, José. Hasta luego, Ana.